Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 5 y les vamos a presentar el tema de respuesta inmune en trasplantes. El equipo está integrado por Sánchez Latelpa María Fernanda, González Manzano Lucero, Uribe Ortega César, Romero Pablo Nadia y Durán Fabián Dulcearelli. Bueno, mi nombre es Dulcearelli, Durán Fabián. Voy a comenzar diciéndoles términos básicos que estaremos utilizando durante toda la exposición. El primero es trasplante. Bueno, el término trasplante hace referencia a la transferencia de un órgano o tejido de una parte del cuerpo a otra o de un individuo a otro. Donante. Bueno, el donante es aquella persona que pues da un órgano o un tejido y gracias a esto da vida a otras personas que lo necesitan. El receptor pues es quien recibe, por lo regular es una persona que sufre de una enfermedad en donde alguno de sus órganos o tejidos deja de cumplir la función. Bueno, la importancia de los trasplantes. Su importancia radica en la posibilidad de brindar un tratamiento de manera efectiva para que las personas puedan, para que las personas mediante este procedimiento puedan salvar su vida o mejorar la calidad de la misma. Bueno, existen 4 tipos de trasplante. El primero es el autotrasplante, que es cuando el donador y el receptor es el mismo individuo, y principalmente se realiza cuando la persona va a recibir tratamientos muy agresivos, como lo que es la quimioterapia o la radiación. Un ejemplo es el tejido hematopoyético. De ahí sigue el trasplante singénico, que es cuando el donador y el receptor son genéticamente idénticos y se ve más en los gemelos univitelinos. Y puede ser por cualquier órgano o tejido trasplantable. De ahí tenemos lo que es el allotrasplante, que es cuando es de la misma especie, pero son de diferentes genéticos. Bueno, son diferentes genéticos y es cuando se tiene que buscar una mayor compatibilidad posible para así poder evitar el rechazo. Y son los trasplantes que más conocemos, como lo que es el riñón, el corazón, etc. Y por último tenemos lo que son los xenotransplante, que es cuando son de diferentes especies. Un ejemplo es es cuando una persona que está gravemente herida por fuego, bueno, que fue gravemente quemada, se le puede hacer trasplante de piel, y no precisamente tiene que ser de un humano, sino puede ser de un animal, como el ejemplo es de un pez. Y pues eso sería todo. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien o no me escucha? No. Mi nombre es Lucero González y les voy a explicar sobre el complejo mayor de histocompatibilidad.
Este es el que medía pues, la compatibilidad entre el donante y el receptor. Las células del complejo mayor de histocompatibilidad también son llamadas antígenos leucocitarios o humanos, y estas son las responsables de que los linfocitos rechacen o no tejidos trasplantados, así también como que detecten elementos extraños. Las células de los órganos o tejidos trasplantados presentan en su superficie antígenos trasplantados. Estos genes también son llamados antígenos de histocompatibilidad. Estos antígenos son detectados por el sistema inmune del individuo receptor. Por lo tanto, puede decir que la compatibilidad está determinada por el órgano o tejido que es trasplantado. En el organismo humano existen proteínas polimorfas. Cada una de estas proteínas polimorfas presenta ciertas diferencias entre cada individuo. El sistema inmune de cada individuo detecta sus propias proteínas polimorfas. Para el rechazo de los órganos trasplantados, actúan dos tipos de células: las células del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y las células del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 están expresadas en todas las superficies de todas las células de un individuo, exceptuando a los eritrocitos. Esto permite que el sistema inmune detecte a las células propias que presentan estas células de clase 1. Las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 están expresadas solo por las células del sistema inmune, las células dendríticas, macrófagos y linfocitos B. Estas se adhieren a los antígenos. Cuando un órgano es trasplantado, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de este actúan como antígenos para el sistema inmune del individuo receptor. Esto desencadena respuestas inmunes tanto humorales como celulares. Durante la respuesta humoral, los linfocitos T cooperadores secretan interleucina 2 y otras citoquinas. Esto induce a la multiplicación de otros linfocitos, así también estimula la respuesta de otras células del sistema inmune. Durante la respuesta celular, los linfocitos T citotóxicos reconocen a las células del órgano trasplantado y las destruyen por contacto directo. También los linfocitos B sintetizan anticuerpos específicos contra los antígenos que también están encargados de atacar al órgano trasplantado. Como mencioné en la diapositiva anterior, las células que participan en este proceso son los linfocitos T colaboradores, TH1 y TH2, que son los que estimulan la respuesta inmune de otras células, así también que empiezan a producir interleucina 2. Los linfocitos T citotóxicos y los linfocitos B aloantígenos, que son los que atacan directamente al órgano o tejido trasplantado cuando éste es reconocido como extraño. Mi nombre es María Fernanda Sánchez Tlatelpa. Yo les voy a hablar sobre el mecanismo de rechazo en los trasplantes. Para esto les voy a comentar sobre los tipos de rechazo. Existen tres, que es el rechazo hiperagudo, el rechazo agudo y el rechazo crónico. El rechazo hiperagudo es cuando los antígenos de donante y receptor son completamente incompatibles. En este tipo de rechazo hay la existencia de anticuerpos en nuestro receptor que van a ser capaces de reaccionar contra el donante en el momento en el que se va a realizar el trasplante.
Esto es lo que provoca este tipo de rechazo. Este rechazo se va a dar de una forma muy rápida y lo que va a hacer es que origina una microtrombosis del injerto y lo que va a provocar es el deterioro rápido de la función del órgano injertado, lo que nos puede obligar a que el injerto tenga que ser retirado. En este tipo de rechazo, los inmunosupresores tienen una efectividad muy baja. Los inmunosupresores nos van a ayudar a controlar la respuesta inmune, pero más adelante mis compañeros les van a platicar sobre esto. El segundo tipo de rechazo es el rechazo agudo. Este se va a dar entre la primera semana hasta 3 meses después de que se realizó el injerto. Este proceso lo podemos definir como el proceso del rechazo celular, ya que este va a estar mediado por la reacción de nuestras células T frente a los antígenos halogénicos que van a estar expresados en el órgano trasplantado. Lo que va a provocar el reconocimiento de estos haloantígenos va a poner en marcha la liberación de interleucinas de tipo 1 y de tipo 2. Esto nos va a llevar a la activación y a la proliferación de las células CD4 y las células CD8. El último tipo de trasplante es el rechazo crónico. Este sucede durante muchos años después. Este tipo de rechazo se va a caracterizar por la aparición de una serie de cambios clínicos y funcionales en el órgano que fue trasplantado. En este rechazo, la evolución clínica se va a caracterizar por un deterioro lento y progresivo de la función de nuestro injerto. En casi todos los casos, el inicio de este rechazo suele ser asintomático. También podemos clasificar el rechazo de acuerdo a su tiempo. Para esto vamos a tener 2 grupos. El rechazo de primer grupo va a ser cuando nuestro rechazo se produce de los 10 a los 14 días después del primer trasplante de un donante a un receptor. Esto quiere decir que va a ser la primera ocasión en la que nuestro receptor se va a someter a la adquisición de un trasplante. Y tenemos el rechazo de segundo grupo. Este rechazo se va a producir de una forma más rápida tras el segundo trasplante del mismo donante en el mismo receptor. Esto quiere decir que va a ser el segundo o tercer trasplante del mismo donante en ese mismo receptor. Como lo dije, va a ser de forma más rápida, esto provocado porque al ya estar en contacto con anterioridad, se va a producir una respuesta inmune secundaria. Para el rechazo vamos a tener 2 mecanismos diferentes, que es uno de ellos es el componente celular. En nuestro órgano injertado se va a ver atacado por 3 tipos de mecanismos celulares. El primero es por linfocitos T citotóxicos específicos, que pueden ser CD8 o CD4. Estos linfocitos lo que van a hacer es que van a inducir a la fragmentación del ADN y a la apoptosis de la célula diana. El segundo tipo de mecanismo celular va a ser la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Esto, como lo dice, va a suceder en presencia de anticuerpos. Estos van a ser utilizados como elementos de reconocimiento y esto va a provocar la lisis de la célula diana por mecanismos independientes del
del complemento. El último mecanismo es la actividad citotóxica natural o natural killer. Lo que va a pasar aquí es que nuestras células natural killer, mediante sus receptores, van a detectar la ausencia de determinadas secuencias de aminoácidos de los antígenos leucocitarios humanos, y esto va a desencadenar que las natural killer activen su respuesta citotóxica natural. El segundo mecanismo es el componente humoral. En este, el sistema inmunitario de un individuo entra en contacto con los antígenos leucocitarios humanos de otro individuo. En un 25% de los casos, nuestro receptor va a empezar a producir anticuerpos. Estos anticuerpos producidos van a tener la capacidad de reaccionar contra el donante en el momento en el que se realice el trasplante. Esto va a ser determinante para la aparición del rechazo hiperagudo que ya les comenté con anterioridad. Para ayudar a la prevención del rechazo de un trasplante, se necesita buscar la mayor compatibilidad posible y después recurrir a los fármacos inmunosupresores. Sin embargo, no se le puede suprimir totalmente al paciente, ya que al no tener defensas está muy expuesto a diversas enfermedades y posteriormente podría morir. Hola, me llamo César, yo les voy a hablar sobre el mecanismo de tolerancia. Se entiende por tolerancia la aceptación de un órgano halogénico en su ausencia de la terapia inmunosupresora. Es la falta de respuesta inmune a los antígenos extraños del órgano trasplantado. La tolerancia de los órganos trasplantados son complejos y no son totalmente conocidos. Es el proceso natural de la respuesta que resulta por dos vías: la vía de rechazo o destrucción del injerto, o una vía orientada a la tolerancia, que es la vía de aceptación. Pero todavía no son totalmente conocidos cómo es que un injerto se acepta totalmente. El injerto hepático. El injerto es un fenómeno inusual en otros órganos trasplantados en la tolerancia espontánea. El injerto hepático en ciertas especies como el ratón, la rata y el cerdo, en ausencia de inmunosupresión. El injerto hepático en humanos es menos susceptible al rechazo humoral y no requiere compatibilidad con el MHC entre donante y receptor. Es un fenómeno inusual entre los órganos trasplantados por la tolerancia. Es un proceso activo y altamente regulado. El proceso de activación inmune libera la proliferación y diferenciación de linfocitos y ocurre normalmente como una respuesta inmune al injerto hepático. La respuesta de los linfocitos T en la tolerancia. El desarrollo de una respuesta eficaz por la parte de los linfocitos T requiere que su TCR reconozca el complejo HLA más péptido, que son los antígenos leucocitarios humanos, pero la señal mediada por el TCR por sí sola no es suficiente para desencadenar una respuesta. Es preciso que el linfocito reciba una segunda señal, generalmente a través del CD28. Solo la simultaneidad de ambas señales, TCR y CD28, activan los linfocitos los genes que codifican los factores de crecimiento de los linfocitos T. Es el hecho de que las células T reguladoras CD4 y CD25 de sangre en los humanos sean capaces de suprimir la respuesta de los aloantígenos. Ha despertado interés en la generación este tipo de células como herramienta terapéutica y que induzca
la tolerancia en los trasplantes para que sea para que se puedan aceptar más que nada los trasplantes y no haya rechazo en estos. La importancia de la interleucina 2. Es una citocina fundamental en el desarrollo del rechazo agudo. La unión de la interleucina a su receptor provoca una cascada de procesos intracelulares que desembocan en la proliferación de los linfocitos T, causantes del rechazo agudo. Es principal involucrada en la respuesta inmune en el trasplante, puesto que tiene un paso esencial en el desarrollo del episodio del rechazo, en la unión de la interleucina a un receptor de los linfocitos T. Paradójicamente, la interleucina 2 es considerada un factor de crecimiento para el linfocito T, pero al mismo tiempo es un factor de muerte. La importancia de esto es su posibilidad de los nuevos inmunosupresores. Y el tratamiento inmunosupresor consiste en un grupo de medicamentos administrados para regular la respuesta inmunológica y así evitar el rechazo del riñón trasplantado. En este caso, el ejemplo es el riñón, porque puede ser en cualquier trasplante, con el objetivo de minimizar el máximo de los efectos adversos de cada medicamento inmunosupresor. Los medicamentos inmunosupresores, también llamados antirrechazo, serán proporcionados para evitar que un sistema inmune dañe al órgano trasplantado. Estas drogas, porque son drogas, disminuyen la actividad del sistema inmune, lo ponen bajo riesgo en ciertos tipos de infecciones y también en los cánceres. La toma de medicación es obligatoria para disminuir la reacción de rechazo y se toman desde el primer día del trasplante y deben seguir tomándose toda la vida. Bueno, el control inmune son, como lo dijo mi compañero, son fármacos inmunopresores que se dividen en 5 grupos. En el primer grupo tenemos a los fármacos que inhiben la activación de las células T. Estas evitan, bueno, esta inhibición evita que estas ataquen al órgano o al generador de estímulos, y en ellas encontramos lo que es la ciclosporina, la tacrolimus y la sirolimus. En el segundo grupo se ubica principalmente en los fármacos que inhiben la síntesis de ADN y ARN y por ende la división celular. Y en ellas encontramos lo que es el micofenolato, la penicilamina y el ciclofosfamida. En el siguiente grupo encontramos los corticosteroides, que son hormonas de la familia de los esteroides, que son los que suprimen la inflamación asociada a la reacción inmunológica. Después encontramos a los anticuerpos monoclonales, que son los que bloquean algunos factores implicados en el mecanismo de la reacción inmunológica, como lo que son las interleuquinas o el factor de necrosis tumoral. Y por último tenemos a los fármacos que actúan sobre el factor estimulante de colonias, que en ellas encontramos lo que es la filgastrina, el molgramostim, entre otros. Bueno, ahora les voy a comentar sobre los trasplantes más comunes. Estos son 5. Esta información fue del año 2018, en donde se realizaron 135.860 trasplantes en todo el mundo. Y bueno, vamos a hablar de los más comunes. El que tiene el número 1 es el trasplante de riñón, con 89.823 trasplantes. Este es el que se realiza con más frecuencia en todo el mundo, debido a que se puede vivir con un solo riñón sin afectar la
Entonces esto lo hace uno de los trasplantes que tiene la mayor tasa de donación en vida. El 40% de sus donantes son personas pues vivas. Después sigue el trasplante de hígado con 30.352 trasplantes. Pese a ser uno de los procedimientos quirúrgicos más caros en el mundo de la medicina, es el órgano, es el trasplante más frecuente igual. Este órgano se puede conseguir de una persona fallecida, pues aguanta funcional hasta 8 horas. El tercero es el de corazón, con 7.626 trasplantes. Es uno de los procedimientos quirúrgicos con más riesgo. Evidentemente solo se puede realizar con un donante fallecido, el cual debe cumplir con muchísimos requisitos antes de poder donarlo y debe realizarse de manera rápida después de que el donante haya fallecido, pues el corazón aguanta pocas horas funcional. Después sigue el de pulmón con 5.497 trasplantes, al igual que el trasplante de corazón. Es un procedimiento quirúrgico muy complicado y arriesgado. Igual se trasplanta desde un donante fallecido. Y por último tenemos el trasplante de páncreas con 2.342 trasplantes. Pues esta es una intervención que consiste en colocar un páncreas sano de un donante fallecido a una persona cuyo páncreas ya no funciona de manera correcta. Podemos concluir que el complejo mayor de histocompatibilidad juega un papel muy importante en la aceptación o el rechazo de un órgano o tejido trasplantado, ya que este es el que medía la compatibilidad que habrá entre el individuo donante y el individuo receptor. Sin embargo, este rechazo puede prevenirse con tratamientos y estudios que pueden ayudar a medir la compatibilidad entre el órgano trasplantado y el individuo receptor. También podemos decir que la donación de órganos es un tema bastante importante, ya que el realizar esto puede ayudar a salvar muchas vidas a personas que tienen ciertos problemas de salud que daña el funcionamiento adecuado de ciertos órganos y que al realizarles un trasplante puede ayudarles a mejorar su salud y su calidad de vida.